se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Los más ricos del mundo y la renta universal. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, ¿qué tal, María Inés? Bien, muy bien. ¿Comenzás? Bueno, ¿empezamos? Sí, dale. Bueno, uno de los hechos curiosos de estos últimos años ha sido la aparición de una serie de personajes vinculados a Internet y a la inteligencia artificial, sobre todo, planteando el problema de la renta universal. El más destacado de todos ellos, y además, según Forbes, el hombre más rico del mundo, es Elon Musk. Forbes dice que Elon Musk tiene una fortuna de $1 billón. Un vueltito. Pero no está solo en esa cuestión. También han planteado cuestiones similares. Sam Altman, el creador de OpenAI, Mark Zuckerberg, e inclusive Bill Gates ha planteado una cosa que, si bien no es exactamente igual, pero que consiste en poner un impuesto a los robots. ¿Cómo podría con semejante criterio generarse una renta universal que además resuelva el problema de sostener una demanda para lo que obviamente va a ser una producción multiplicada de bienes? O sea, la aplicación industrial, eso lo vemos claramente en el caso de China, a la producción, genera una productividad muy alta del trabajo, una caída de los costos industriales, un incremento de la eficiencia y en consecuencia una producción de bienes mayor que la actualmente existente. Lo que caracteriza a estos personajes, creo que uno puede tomarlos como una especie de esnobismo, de extravagancia, de voluntad de lucimiento, pero creo que también es eso, pero también es el hecho de que son conscientes de algo que va a ocurrir, que está ocurriendo, mejor dicho, y que de alguna manera no se registra en el análisis sociológico, por lo menos en profundidad. Se ha escrito muchas cosas, creo que el libro de Gifrin, El fin del trabajo, ya debe tener cerca de 20 años, pero nadie ahonda suficientemente el análisis como para explicar cómo van a vivir los seres humanos después del trabajo. Después del trabajo, porque el trabajo lo van a hacer las máquinas, lo van a hacer los robots, lo va a hacer la inteligencia artificial, y los seres humanos no tienen en ese cuadro un destino claro, pero sobre todo no tienen la inmensa mayoría de los hombres y mujeres del mundo no poseen
medios de producción propios, sino que tienen forzosamente para sustentarse que acudir al mercado de trabajo, vender su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, y obtener a cambio de eso un salario. La renta universal vendría a ser, según este planteo, recibir ese salario sin hacer nada. Y en el caso, por ejemplo, de Elon Musk plantea la creación de una especie de bono que el Estado entregaría a todos los ciudadanos universalmente, como si digamos, en las antípodas de Milei, que explica los fenómenos económicos por la inflación, por la emisión monetaria, Elon Musk parece que cree que el Estado tiene la capacidad mágica de producir dinero y repartirlo sin explicar de dónde sale ese dinero. Al menos la propuesta de Bill Gates, el impuesto a los robots, bueno, por lo menos está señalando una fuente. No por eso es más congruente, porque en realidad los robots están destinados a abaratar el uso de mano de obra humana. Ese es el principal objeto con que fueron creados. Y en realidad, si los robots nos van a pagar el sueldo, bueno, no se sabe para qué se utilizarían los robots, incrementando en realidad a través del impuesto a los robots el costo que los robots vienen a reducir. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no se plantea el hecho de que digamos, este cambio civilizatorio que está ocurriendo no puede sostenerse en los marcos del sistema del modo de producción actual, porque el modo de producción actual, el sistema capitalista, no produce la motivación de los empresarios, no es producir para satisfacer las necesidades humanas, sino atender a lo que en la jerga económica se llama la demanda solvente. La demanda solvente, la que puede pagar por los bienes que necesita adquirir, sean bienes primarios o suntuosos, sea lo que sea. La producción de bienes y servicios está destinada a ser vendida, a recuperar e incrementar el capital que se pone en circulación para producirla. Y yo he dicho, ya porque no es la primera vez que hacemos una columna sobre esto, que el planteo de la renta universal dentro del sistema capitalista es algo similar a pretender que en el supermercado nos regalen el dinero con el cual le vamos a pagar la cuenta. No tiene sentido, no cierra, para decirlo en una jerga no científica sino vulgar, no cierra por ningún lado. Por supuesto, esta gente no son economistas, advierten el problema justamente porque ellos están en el centro de la creación de problemas, son justamente los que han motorizado estos desarrollos, y con esa
con esa iniciativa, satisfaciendo esa demanda potencial, se han hecho multimillonarios. Pero también ellos, algunos economistas con suspicacia dicen que también ellos ven que no van a tener a quién venderle los servicios que han creado. Zuckerberg, por ejemplo, el creador de Facebook, digamos, ha amasado una gigantesca fortuna con la generalización de Facebook. Pero bueno, porque se trata de un negocio, que produce dinero. Si lo recibiéramos en forma universalmente gratuita, digamos, sin que lo paguen los publicitarios, sin que paguemos de ninguna manera, digamos, la recepción del servicio, y bueno, Zuckerberg no recibiría un peso por lo que ha creado, y así por el estilo. Pero lo curioso de la cuestión es que hasta algunos que no son multimillonarios, en el campo de la izquierda, pero de una izquierda que no se plantea responder a esta situación con un cambio de sistema, se han hecho eco del planteo de la renta universal, y no atienden razones, porque en los pocos casos en que se ha intentado crearla de una manera muy limitada, bueno, el proyecto ha durado un par de años y ha tenido que ser abandonado. Entonces, creo que es necesario señalar esto como una situación que no responde, por un lado no responde a la profundidad de la crisis que crea la emergencia de estas tecnologías, y por otro tampoco atiende al hecho de que si no va, digamos, de que las dos caras de este fenómeno es que puede generar, por un lado, una especie de desastre universal, dejando, como ya está ocurriendo en muchos órdenes, incluso en nuestro país, dejando un tendal de gente colocada en la marginalidad. Pero ese momento, que es un poco el que estamos viviendo, con una desocupación creciente en casi todo el mundo, ese momento es un momento dentro de un proceso de transición que o se agrava con el desarrollo del tiempo y la generalización del uso de estas cosas, o de lo contrario exige un cambio sistémico por el cual la producción de bienes no esté destinada a generar una plusvalía para los dueños de los medios de producción, sino para satisfacer digamos, realmente las necesidades humanas, atendiéndolas en forma universal. Entonces, como esto está en el terreno intelectual tan manoseado y tan tratado con tan poca seriedad, creo que es necesario advertir que lo único que tiene de verídico el planteo es registrar el fenómeno de la desaparición del trabajo, pero no dar cuenta
de ningún modo de lo que es necesario hacer frente a ese dato, que así como puede ser una fuente de calamidades, si nos mantenemos en el sistema económico-social actual, puede dar lugar a la creación de una situación en la cual los seres humanos trabajen en lo que sea, pero no por necesidad, porque las necesidades estén universalmente satisfechas, sino porque, como dice Atahualpa Yupanqui, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, y la vida solo es perdida cuando se trabaja en campo ajeno. Eso dice el payador perseguido. Y en realidad, este desarrollo, liberándonos del peso del trabajo como una especie de condena bíblica, lo que puede crear, si hacemos bien los deberes, es una situación en la cual los hombres puedan dedicar su esfuerzo a trabajos creativos, a la filosofía, a la ciencia, al deporte, a la investigación y al ensanchamiento del conocimiento humano sobre el conjunto de los problemas universales. Bueno, eso es lo que yo quería decir hoy, Marina. Bueno, gracias, Aurelio, un abrazo. Hasta el sábado que viene. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a basar.